Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este miércoles 3 de septiembre, miércoles de la semana 22 del tiempo ordinario, en que celebramos la memoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día miércoles iniciamos la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Leemos el capítulo 1, versículos 1 al 8. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre a ustedes, los hermanos santos y fieles en Cristo que viven en Colosas. En todo momento damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y oramos por ustedes, pues hemos tenido noticia de su fe en Jesucristo y del amor que tienen a todos los hermanos. A esto los anima la esperanza de lo que Dios les tiene reservado en el cielo. De esta esperanza oyeron hablar cuando se les predicó el Evangelio de la verdad, que está dando fruto creciente en todo el mundo, igual que entre ustedes, desde el día en que lo escucharon y tuvieron conocimiento verdadero del don gratuito de Dios. Así lo aprendieron de Epafras, que ha trabajado con ustedes y que es un fiel servidor de Jesucristo. Él fue quien nos informó acerca del amor que el Espíritu Santo ha encendido en ustedes. Palabra de Dios. Estamos leyendo el inicio de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses y nos enteramos enseguida que se trata de una comunidad que no ha fundado San Pablo, que conoce cómo se ha predicado el Evangelio y que conoce a quién ha predicado el Evangelio ahí, que seguramente era uno de sus propios discípulos. Y por tanto, la carta tiene como finalidad alentar y dar fortaleza a esa predicación que uno de sus discípulos ha llevado. Como siempre, San Pablo inicia con ese saludo del reconocimiento de quién es él. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Es tan hermosa esta frase que la podemos encontrar en distintos modos en las cartas de San Pablo. Ese reconocimiento de su misión. Yo soy apóstol de Jesucristo. ¿Qué significa ser apóstol de Jesucristo? Ser testigo de la resurrección del Señor. Este es el primer significado y el más importante. Como soy testigo de la resurrección de Cristo, entonces anuncio la buena nueva de que Cristo ha vencido a la muerte para la remisión de nuestros pecados, para el beneficio de nosotros, para nuestra salvación. De ahí que nosotros podamos tener esa misión apostólica en cuanto que también testimoniamos nuestra fe en Cristo resucitado. Yo no puedo decir que soy testigo de Cristo resucitado directamente, pero lo soy de una manera indirecta, porque he creído en el testimonio de los apóstoles. He creído en el testimonio que los apóstoles dieron de haber visto a Jesucristo resucitado. Y esto, dice San Pablo, por voluntad de Dios, no por un mérito propio, sino por el deseo que ha tenido Dios. E incluye San Pablo a Timoteo, y Timoteo nuestro hermano. Es decir, que seguramente es Timoteo el que está escribiendo lo que le dicta Pablo. Les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre. Ese saludo de
paz y de gracia, el saludo que es el saludo de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante, porque leíamos en la carta a los tesalonicenses que leíamos en los días anteriores, cómo Pablo hablaba justamente hacia el final de la carta de ese conocimiento de lo que va a suceder el último día en la segunda venida de nuestro Señor. Y cómo explicaba cuando la gente crea que tenga paz y seguridad. Y decíamos, ahí se está refiriendo a la paz según la entiende el mundo. Aquí el término paz, en cambio, está utilizado de acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nuestro saludo como cristianos siempre es ese, el saludo de paz. La paz esté con ustedes. ¿Cuál paz? No la paz del mundo. Por eso recuerda que es tan bonito cómo llegamos al momento de la paz en la Santa Misa. ¿Por qué? Porque lo decimos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Pero si continuamos leyendo lo que ha dicho el Señor Jesucristo, dice, no se las doy como la da el mundo, distinguiendo la paz verdadera en el Señor de la paz como la entiende el mundo. Entonces, gracia y paz a todos los hermanos santos y fieles en Cristo que viven en Colosas. ¿Quiénes son los santos que viven en Colosas? Toda la comunidad cristiana, todos aquellos que han aceptado el mensaje del Evangelio y han recibido la gracia de ser bautizados. Porque desde el momento en que somos bautizados comenzamos a formar parte de esa comunión de los santos, no por el mérito propio, sino por la gracia que se nos ha entregado. Porque desde el momento en que somos bautizados nos convertimos en hijos de Dios, herederos del reino. Y esto nos convierte en la comunidad de los santos. No significa que yo en este momento goce de esa santidad, porque puedo estar en pecado mortal, porque puedo estar alejado de la gracia, o peor todavía, puedo haber caído en un pecado de excomunión. Pero es el bautismo el que me ha entregado efectivamente la gracia que me permite formar parte de esa comunión de los santos. Hoy en día tenemos un bajo concepto de esa comunión de los santos. Y no la entendemos, y por eso no entendemos la importancia de lo que significa un pecado que nos haga caer en la pena de excomunión. La excomunión no significa que yo no puedo comulgar. Obviamente un excomulgado no puede ni debe comulgar, pero no es eso. ¿Por qué? Porque yo estando en pecado mortal no puedo comulgar, pero no significa que soy un excomulgado. Excomulgado significa estar apartado de esa comunión de los santos. Comunión que nos hace beneficiarnos de toda la acción de la iglesia, de toda la oración de la iglesia, de todas las obras de piedad, de todas las obras de mortificación, de sacrificio, de todas las ofrendas que hace la iglesia, que redundan en el bien de toda la comunión de los santos, y nos hace estar además en comunión con nuestros hermanos purgantes en el purgatorio y de nuestros hermanos triunfantes que ya contemplan a Dios cara a cara. En todo momento damos gracias a Dios Padre. ¿Por qué? Porque hemos tenido noticia de su fe en Jesucristo y del amor que tienen a todos los hermanos. Fíjate cuáles son las noticias que verdaderamente valen la pena. La fe en Jesucristo y el amor que tienen a todos los hermanos. Esto es lo que vale la pena ser comunicado y que ha llegado efectivamente a los oídos de Pablo. A esto los anima la esperanza de lo que Dios les tiene reservado en el cielo. Fíjate qué preciosa forma de decirlo. Hemos tenido noticia de su fe y del amor que tienen a todos los hermanos. ¿Por qué tienen esta fe? ¿Por qué tienen este amor a sus hermanos? Porque están animados por la esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza no de lo que van a recibir en este mundo, sino de lo que Dios les tiene reservados en el cielo.
Qué importante a lo largo de este año y a lo largo de toda nuestra vida, siempre meditar en la verdadera esperanza. ¿Por qué importante en este año? Porque estamos viviendo el año jubilar, año dedicado a la esperanza, y esta es la esperanza, lo que nos tiene reservado Dios en el cielo. De esta esperanza oyeron hablar cuando se les predicó el Evangelio de la verdad, que está dando fruto en todo el mundo, igual que entre ustedes, desde el día en que lo escucharon y tuvieron conocimiento verdadero del don gratuito de Dios. Tuvieron conocimiento del don gratuito de Dios. ¿Cuál es ese don gratuito de Dios? Ya lo hemos dicho. El don de la gracia santificante de la salvación, de formar parte de esa comunión de los santos. La salvación que nos ha sido dada no por un mérito personal. Y entonces Pablo menciona cómo aprendieron esto de Epafras, que ha trabajado entre ustedes y es quien les ha comunicado a Pablo y a los demás discípulos la buena nueva de cómo han recibido el Evangelio en Colosas. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 38 al 44. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas que hemos iniciado de nuevo esta semana, hemos estado en esa primera visita a Nazaret. Después hemos visto a Jesús en Cafarnaúm, dentro de la sinagoga, donde el día de ayer hemos escuchado cómo expulsaba a un demonio, y ahora se nos dice que saliendo de esa sinagoga entra en la casa de Simón. Es decir, sabemos perfectamente que Simón Pedro vivía en Cafarnaúm. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta. ¿De qué nos enteramos? Nos enteramos de que Pedro tiene una suegra. Si tiene una suegra, significa que está casado. Sí, en teoría, porque se puede tener una suegra también después de haber quedado viudo. En el Evangelio nunca se nos menciona a la esposa de Pedro, se nos menciona a su suegra. No se nos menciona tampoco a sus hijos. Sabemos que el Señor le ha dicho a Pedro cuando le ha preguntado: bueno, y nosotros que lo hemos dejado todo, y el Señor dice: aquellos que han dejado esposa, madre, padre, hijos, por mí, por el Evangelio, recibirán el 100 por 1 y la vida eterna. Por eso es que no es incompatible el matrimonio con el sacerdocio. Esto lamentablemente es un tema que muy pocas personas logran entender en profundidad, que no significa que los sacerdotes deban casarse. A mí me disgusta mucho cuando la gente habla: ay, pero es que los sacerdotes deberían casarse y no sé qué. Ay, hermano mío, yo no tengo interés en casarme. Yo he entrado al ministerio sacerdotal sabiendo que estoy optando por vivir una vida en celibato, por vivir una vida donde no me voy a casar. Y eso es a lo que me ha llamado el Señor. Y eso es lo que yo quiero para mi vida.
Que efectivamente el sacerdocio no sea incompatible con el matrimonio no significa que la vida de celibato no sea una hermosura, una belleza, para poder asegurar el servicio al Señor. Poder tomar la decisión de ser libre. ¿Para qué? Para poderme dedicar entera y totalmente al servicio del Señor. Por eso dentro de la Iglesia Católica, en la Iglesia Oriental Católica, también existen sacerdotes casados. Y también existen en la Iglesia Latina muchos que han estado en el matrimonio y que son viudos y han entrado en viudez al sacerdocio. Y a veces nos topamos con esos casos y hay gente que se escandaliza y se horroriza porque no, es que ellos son los hijos del sacerdote. Ay, ¿cómo los hijos del sacerdote? El sacerdote fue antes casado, enviudó y después decidió ser sacerdote. Muy bien, no hay ningún problema. Es un tema donde tenemos que saber entender muy profundamente la voluntad del Señor. Y esto nos lo deja ver. Efectivamente, Simón tiene una suegra. No especifica más. Pero no hace incompatible el sacerdocio con el matrimonio. Pero no significa que no sea gigantesco, hermoso y bellísimo el celibato sacerdotal. Estaba enferma con una fiebre muy alta y le piden a Jesús que hiciera algo por ella. Y él se pone de pie junto a ella y con energía mandó a la fiebre y la fiebre desapareció. Fíjate qué bonita forma de decirlo el Evangelio, porque mandó a la fiebre, pero la fiebre no es una persona. ¿Cómo puede mandar a la fiebre? Porque en este momento se está viendo cómo Jesucristo es Dios. Y sí, la fiebre no es una persona, pero resulta que está sometida como parte de la creación. Toda la creación tiene un solo Señor, un solo Creador, y por tanto todo en la creación es criatura de Dios. Y el Señor lo que está demostrando en este momento es que Él es Dios. Por eso todo en la creación lo obedece. Ayer veíamos cómo se admiraban de la autoridad de su palabra porque ordenaba a los espíritus inmundos que salieran y salían, lo obedecían. Bueno, ahora tal y como le ha dicho al demonio el día de ayer, leemos cómo le habla a la fiebre y le habla de la misma manera. Al demonio, a la fiebre y a lo que sea, le habla igual, con la potestad y la autoridad de su creador. Pero ahí viene una parte hermosísima, porque nos dice el Evangelio que inmediatamente ella se levantó y se puso a servirles. ¿Para qué quiero la salud? Para servir al Señor. Qué bonito es desear la salud para servir al Señor, pero qué bonito es recordar que yo, sano o enfermo, puedo siempre servir al Señor. Sano o enfermo. No, es que yo solo puedo servir al Señor si estoy sano. No. Sano o enfermo, siempre puedo encontrar el modo de servir al Señor. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron y Él les impone las manos y los va curando de sus enfermedades. El ministerio de Jesús siempre se realiza así. Sanación de los enfermos, expulsión de los demonios. Y esto es lo que nos cuenta inmediatamente. Y de muchos de ellos salían también demonios. Sanación de los enfermos y expulsión del demonio. Es lo que marca el ministerio de Jesucristo. La predicación del Evangelio. Por eso es tan importante esa pastoral de los enfermos. Por eso es tan importante hacer todo lo necesario para lograr también la expulsión de los demonios. Pero qué importante es darnos cuenta el lugar que ocupan los enfermos en el ministerio de Jesús. Nosotros no podemos dejar jamás la obra de misericordia de estar cerca de los enfermos, de preocuparnos por ellos, de rezar por ellos.
Qué bonito es cuando uno tiene efectivamente ese deseo de participar en la pastoral de los enfermos. Oye, hay tantas personas que tienen miedo. No, 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 es que a mí los enfermos no me gustan, es que a mí me deprimen, es que a mí. Hermano mío, es que es justamente el paso que necesitas. Dejar de ver lo que a ti te hace bien para buscar lo que al otro le hace bien. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.